En la montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. En la montaña de Sorte por Yaracuy. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal del Mago Ishkeriot. Para el programa de esta semana quería retomar un poco un tema que había dejado abierto asociado a lo que es el espiritismo María Leoncero o el espiritismo venezolano. Si no has visto la primera parte de este programa, voy a dejarte aquí arriba el link para que accedas y entiendas un poco, porque en esa primera parte expliqué en rasgos muy generales en qué se basaba el espiritismo y quiénes eran las tres entidades principales o las famosas tres potencias del espiritismo María Leoncero. Pero para este programa quería explicarles y mencionarles un poco de cada una de las cortes espirituales principales que forman parte del reinado de María Leonza. En el espiritismo de María Leonza, como en otras prácticas cristianas, evidentemente esas entidades de luz o esos seres que han elevado su conciencia, como los santos o inclusive los ángeles, son la primera categorización dentro de las cortes espirituales. Es decir, vamos a topar que la primera corte es la corte celestial, y esta, como su nombre lo indica, está conformada por todas aquellas entidades de luz que son reconocidas principalmente dentro del catolicismo como santos o ángeles. Entonces, que se dice que esta corte la preside o la lideriza el Maestro Jesús, acompañado con el Arcángel Miguel, y posteriormente encontramos los demás santos que forman parte de la religión cristiana. La siguiente corte es denominada la corte médica, y como su nombre lo indica, está conformada principalmente por aquellos médicos dentro del folclore venezolano. Por ejemplo, tenemos a José María Vargas, a Luis Racetti, a Pablo Valera, a Jacinto Plaza, Jacinto Urbina, y el médico principal es el venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros, que de hecho, aunque no ha sido canonizado por la iglesia, se le atribuyó el título de venerable por ser un médico que se le atribuyen una infinidad de milagros, tanto dentro del culto del espiritismo como también de aquellas personas que creen en él pero que no tienen este tipo de práctica. Y esta corte evidentemente es encargada principalmente de ayudar a todas las personas enfermas. Por eso es que se le tiende a colocar velitas de color blanca, también se les coloca café negro, algunos médicos también fuman cigarrillo, y ellos se encargan de hacer todos los tratamientos espirituales. De hecho, dentro de estos rituales del espiritismo hay una práctica que se hace con la corte médica, que es colocar un vaso de agua, hacer 3 oraciones de 3 Padre Nuestros y 3 Ave María, y pedirle a esta corte médica que brinde los medicamentos o aquellas cosas que necesitamos para sanar. Esto se tapa con un pañuelo blanco, se deja toda la noche y el día siguiente se toma en ayuno para recuperar la salud. Posteriormente tenemos a la corte libertadora, y esta corte está conformada por todos aquellos héroes de la patria, no solo de Venezuela sino de todas las Américas. Esta corte está conformada por Simón Bolívar, José Antonio Páez, Antonio José de Sucre, y generalmente se le tiende a ofrecer las velas tricolor, amarillo, azul y rojo, que son colores primarios y que son aquellos colores que están representando a la bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y principalmente se le pide para cualquier tema que tenga que ver con justicia, con liberación, con superación, rituales de determinación, de coraje, de voluntad, de firmeza y de superación de cualquier tipo de dificultades. Luego tenemos la corte de las reinas, conformada evidentemente por reinas de la historia y el folclore de ciertas tierras. Por ejemplo, está la reina María Leonza, la reina Victoriana, la reina Gertrude, la reina de las Flores, la reina Margarita, la reina de los Mil Amores, la reina Amparo, la reina Johanka. Hay una infinidad de reinas que evidentemente siempre tienden a tomar licores dulces. Lo que sucede con estas cortes es que, como cada entidad tiene una historia, una personalidad y ciertos gustos, pueden cambiar los atributos, y eso sucede con relación a las velas. A las cortes de las reinas, cada tipo de reina tiene un color diferente, pero generalmente tienden a trabajar con el rojo, con el azul, con el rosado y el amarillo.
Y de igual modo todo lo que tiene que ver con flores son elementos que se tienden a colocar en su altar cuando queremos trabajar con ellas. Y estas cortes evidentemente tienen muchos atributos, principalmente lo que tiene que ver con temas de amor, con temas de sanación, de valoración, de protección, de resguardo, de curación de las familias. Ellas tienen muchas virtudes dependiendo de cada una de las entidades que conforman esta corte espiritual. Tenemos también la corte india, evidentemente conformada no solo por los indios del folclore venezolano, sino aquí también se ha considerado los indios que forman desde América del Norte a América del Sur, todo lo que están en el continente de las Américas y que han sido considerados como pueblos indígenas, son las entidades que conforman parte de estas cortes. Por eso es que podemos ver que dentro del espiritismo venezolano hay entidades como el Indio de la Paz, como el Indio Atahualpa, como Cherokee, Toro Sentado, que son indios de diferentes lugares de las Américas, pero también hay indios dentro del folclore venezolano como Guaycaipuro, Yaracuy, Catia, Paramacuto. Hay una infinidad de indígenas evidentemente en Venezuela. Hay muchos centros que separan corte india venezolana y corte india del norte o India del sur, pero a fin de cuentas forman parte de estas mismas tribus. Los colores que principalmente se le colocan a la corte india es el color verde, evidentemente por la conexión con la naturaleza. Y en cuanto a los licores, tienden a beber bebida fuerte, inclusive muchas de las indias toman bebida fuerte, aunque hay excepciones. Y en cuanto al trabajo que se puede hacer con las cortes indígenas, esto se repite mucho con otras cortes que evidentemente cada una de sus entidades tienen una personalidad, tienen un tipo de energía y evidentemente un tipo de favores, porque podemos encontrar a la india Urimare, y esta india generalmente protege a los niños y tiene que ver con los procesos de valoración, cuando las mujeres no se aprecian, tienen problemas en la pareja o hay un tema de no cuidarse, de no amarse, esta india tiende a favorecer. La india rosa generalmente tiene que ver con temas de amor, con temas de aceptación, pero inclusive se han visto rituales de sanación que llevan a cabo. Entonces veamos que cada una de estas entidades son como nosotros, que podemos sanar, pero que podemos servir, que podemos ayudar, que podemos liberar. Por eso es que podemos encontrar, pero principalmente la corte india lo que la destaca es que es una corte guerrera, por lo que vamos a encontrar esos indios fuertes, esos indios de carácter que tienen la fuerza para destruir las negatividades, para limpiar los obstáculos, para tumbar inclusive los ataques de magia, porque en todas estas tribus podemos encontrarnos con indígenas chamanes que manejaban el arte de la naturaleza y que eso es lo que nutre mucho el espiritismo marialoncero, la umbanda, el espiritismo de las 21 divisiones, es que el contacto directo que se hace con las entidades permite que los bancos o las personas que están presentes aprendan de ese saber místico que tenían ellos en el momento en que estaban encarnados en el planeta Tierra. Entonces podemos encontrarnos que esta corte indígena en especial es una corte que está muy nutrida y que tiene una infinidad de información. Se pueden hacer programas, enciclopedias, tratando de detallar cada una de las entidades que forman parte de esta y de todas las cortes de luz espiritual. Tenemos también la famosa corte negra, que como les comentaba en el programa anterior, está vinculada a todos los esclavos, a todos los brujos y brujas y aquellas personas que trajeron de África hacia el continente americano y que evidentemente tuvieron una influencia muy importante en todo lo que es la magia y la religiosidad de América. Por eso es que en esta corte es encabezada principalmente por el negro Felipe, del cual se dice que su nombre original es Ayacu, y esta corte la conforman una infinidad de espíritus como el negro Macario, el negro Pantoja, la negra Matea, la negra Tomasa, la negra Francisca, que de hecho la negra Francisca está Francisca Darte, Francisca Gozona, Francisca Méndez, Francisca Rodríguez, Francisca Gutiérrez y una infinidad de entidades, de personajes del folclore, no solo de Venezuela, sino también de otros lugares, que estas entidades se encargasen principalmente de todos esos deberes que tienen que ver con limpiezas espirituales, con sanación, con lo que tienen que ver con los rituales del amor. Podemos encontrar todas esas que son tremendas brujas, conocedoras de este saber antiguo, esta mezcla
que se hizo posteriormente permitió que estas entidades estuviesen cargadas con una fuerza muy especial para todo lo que tiene que ver con limpieza y con sanación espiritual. Por eso es que son unas cortes muy guerreras, tal como sucede en el caso de la corte vikinga y posteriormente corte bárbara, que aunque es una corte que es bastante compleja al estudiarla, muchos de los programas que de pronto han visto en National Geographic que hablan del espiritismo venezolano y se ven como en los casos de posesión se cortan y hay sangrado y hacen actos que verdaderamente escapan de la comprensión humana, estas entidades tienden a ser de estas cortes. Y evidentemente conocerse como cortes vikingas está conformada principalmente por entidades que formaban parte de estos pueblos. Y aunque se ha dicho y hay ciertos mitos que describen que los primeros pueblos que entraron en contacto con América fueron los pueblos vikingos, podemos decir que hubo una influencia y que dentro del espiritismo venezolano esta influencia está muy marcada. Aunque los nombres que tienen dentro de las cortes vikingas se da un tema muy similar con las cortes de los Don Juanes, es decir, se les atribuyen nombres posteriormente a su muerte. En esta corte realmente son, como se dice, una de las cortes más fuertes. De hecho, sus materias están preparadas para atravesarse alfileres, agujas, y se dice que esta experiencia se dan principalmente para ellos canalizar la energía que poseen y para canalizar el dolor. Es una fuerza de canalizar ese estado berserker o de agresividad que poseían ellos al momento de que combatían. Pero sin embargo es una corte que realmente tienen muchas historias, una corte que muchas personas les agrada, otras personas no. Siempre llaman mucho la atención por todo esto que les comentaba que lograban hacer. Yo de hecho he estado presente, he visto cómo caminan en vidrio, cómo no se cortan o cómo se atraviesan todas estas cosas o botan sangre, y que posteriormente, luego que la entidad parte, la persona no tiene la cicatriz, inclusive ya no están botando sangre, es como que se cerraza automáticamente al momento que la entidad desconecta, y es cuando tú ves lo sobrenatural en este tipo de canalizaciones. Pero también hay entidades dentro de las cortes indígenas que por lo menos se logra observar que dentro de sus atuendos ellos acostumbraban a atravesar ciertos palitos de madera o inclusive otros elementos, inclusive de animal, en las orejas, en la nariz, en la lengua, y esto también lo hacen ciertas entidades cuando canalizan. Los medios se atraviesan estos objetos y evidentemente son actos que escapan de la comprensión, pero principalmente se dan para poder canalizar la energía y la agresividad, la fuerza espiritual que contienen estas entidades. Se le tiende a ofrecer evidentemente la hidromiel, y posteriormente digamos que muchos vikingos toman el whisky, pero su atributo principal es la hidromiel, y se le tienden a colocar velas rojas, velas azules, inclusive velas negras para ciertos rituales que tienen que ver con limpieza. Y son una corte guerrera, evidentemente, para transformar, para sanar, para cortar. Es una corte que gracias a ese nivel espiritual pueden alcanzar curaciones milagrosas y sanaciones en estados que de pronto la ciencia médica ha desahuciado. Vamos a entrar con dos cortes muy especiales, que son la corte chamarrera y la corte de los Don Juanes. La corte chamarrera es una palabra que se crea dentro del folclore venezolano, que proviene evidentemente del chamán, y aquí estamos tomando en consideración generalmente a todos esos ancianos o ancianitas que vivían en los llanos, que vivían en pueblos, y que evidentemente eran los primeros descendientes de los esclavos y los demás pueblos que se desarrollaron dentro de todo este proceso de colonización. Entonces, digamos que los chamarreros, que es el nombre que se le atribuye a ellos, son estos señores, estos abuelitos que saben de plantas, que saben de lunas, que saben de sanaciones, que se le conoce también como curadores, sanadores. ¿Qué sucede con esta corte? Que como son personas generalmente ancianas, son muy regios en su forma de ser, tienden a ser los mejores consejadores. Entonces nos topamos con ese abuelito, con esa abuelita que sana, que cura, que enseña, y que gracias a esa experiencia, a ese aprendizaje, no solo en ese periodo de vida, sino desde que han estado ayudando y han estado sirviendo, evidentemente aprenden más, dominan más, y a la fecha son entidades de mucho poder sanador, de mucho aprendizaje y muy guías.
Generalmente siempre todos los chamarreros tienden a estar dotados de capacidades de evidencia, por eso es que son muy acertados al momento de dar consejos, al momento de enseñar y de ayudar a personas que de pronto están desahuciadas, han caído en vicios, están en las drogas o de pronto son muy mundanas, se pierden en sí mismas. Estos viejitos son los que tienen un tacto muy sanador en sus pacientes. Y aquí podemos encontrar muchos dentro del folclore venezolano, como lo son principalmente Alino Valles de las Mercedes, que aunque está dentro de la corte de los sabios, también es el que lideriza la corte de los chamarreros, pero tenemos otros grandes brujos como lo son don Nicanor Ochoa Pinto Morillo, don Toribio Montañez, Pablo Valera, José Gregorio de la Ribera, don Juana Francisca Camacaro, que es la negra de los tabacos, Faustino Parra, el ánima del Picapí, Francisca Duarte, que es el ánima del Tahuapire, y otra infinidad de abuelitos y abuelitas que tienen todo el saber y que son una de las entidades que tienen una influencia muy importante en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la magia o de las prácticas rituales espiritistas. Y paralelas a estas tenemos a la corte de los Don Juanes, y son paralelas porque principalmente también las conforman entidades adultas, personas que fallecen o desencarnan en entidades en su gran mayoría ya mayores, por lo que también se pueden encontrar abuelitos, pero no necesariamente todos son ancianos. Lo que hace especial esta corte es que todas estas entidades decidieron abandonar quiénes fueron en vida, o por lo menos sus nombres de pila al momento de bautismo. Simplemente adquirieron todos el título de Don Juan, pero cambia el nombre en base a los aspectos o a aquellos atributos, aquellos dones por los cuales se especializan. Por lo menos estaba Don Juan de la Luz y Don Juan de la Evidencia. Uno ilumina, da claridad, da entendimiento, y uno ayuda a desarrollar todo lo que son los dones espirituales. Está Don Juan de los Tabacos o Don Juan del Tabaco, que es el maestro, es uno de los espíritus principales para las personas que quieren aprender a interpretar los humos, el fuego y las cenizas del tabaco. Y también es la entidad que nos da permiso espiritual para usar esta herramienta. Está Don Juan de las Aguas, que evidentemente es un viejito que baja solo en ríos y se encarga de hacer limpiezas espirituales muy poderosas. Pero está Don Juan de los Caminos, Don Juan del Descruce, Don Juan de la Apertura, que son entidades que se encargan de abrir, liberar de los obstáculos, de los bloqueos que tienen las personas. Y así podemos encontrar una infinidad, una de las cortes más grandes, porque hay un Don Juan para todo. Por eso es que hay una infinidad de espíritus que cuando esa entidad tiende a bajar consecutivamente en una persona o se presenta dentro de un portal, es cuando ya tienden a decir, bueno, yo me llamo tal, mi vida se fue tal, yo estoy enterrado en tal sitio. Pero digamos que esto es un conocimiento privilegiado porque no es la información que ellos tiendan a dar. Ellos generalmente cuando descienden en las materias se presentan como Don Juan de tal cosa. Y fíjense que en mi viaje a Sao Paulo pude darme cuenta que dentro de la Umbanda también sucede lo mismo. Están las cortes de la Pombagira, que es una Pombagira, es la esencia femenina, como Echu es la esencia masculina, y que en base a lo que ellos son podemos encontrar Echu da Rua das Almas, Echu Trancajuas, Echu Sete Cruciliadas, que evidentemente es el mismo principio. Cada uno de estos hechos tienen un nombre, tienen una conciencia, y de hecho las entidades de luz que tienden a ser entidades que son conscientes no solo de la vida que tuvieron, sino de una infinidad de encarnaciones más. A estas cortes de los Don Juanes y chamarreras, los colores de las velas pueden variar, pero tiende siempre a mezclarse con el blanco, blanco rojo, blanco verde, blanco azul, aunque cada entidad tiene un color en específico. Uno de los elementos que de pronto nos faltan son el licor de aguardiente, el licor de papelón, o inclusive esos licores que de pronto son comunes en tu región o en tu país. Eso es lo que le gustaban a esos abuelitos del pasado. También tenemos cortes que de pronto son menos reconocidas, pero que también forman parte del espiritismo marialeoncero, como la llamada corte de las brujas, que está conformada por
entidades con un carácter de pronto más sombrío, o que muchos portales consideran que es una corte negativa. Sin embargo, no son más que hombres o mujeres con un gran conocimiento de la sabiduría arcana, y que no solamente forman parte del folclore venezolano, sino también hay brujos importantes de diferentes lugares del mundo que descienden dentro del espiritismo marialoncero. Pero los más populares tienden a ser la bruja del cementerio, la bruja Silforosa, la bruja Gertrudes, el brujo de los caminos, de la luna, el gran brujo alquimista. Hay varias entidades que generalmente tienen seudónimos, que sucede como en la corte de los Don Juanes, que solo dan sus nombres a las personas que sienten que pueden tener un vínculo o que pueden ser ahijados espirituales. Estas cortes generalmente tienden a colocarse velas de color oscuro como el negro, el marrón, el morado, el azul, y son cortes que evidentemente tienen capacidades tanto de ayudar como hacer daño dentro de ciertas escuelas, aunque se dice que la principal virtud que tiene esta corte es el aprendizaje que dan al momento que descienden en las materias, ya que, como les comentaba anteriormente, saben mucho del arte de la magia o antigua brujería. También tenemos la corte Calé o corte malandra. Es una corte que no es muy vieja realmente. De hecho, se dice que viene o inicia luego de los 60, de los 70, y está conformada particularmente por ladrones, pero que a diferencia del común denominador, son ladrones que tendían a robar para darle al barrio o a las personas más pobres. Entonces, digamos que se consideran como Robin Hood modernos, y como les comentaba, hay unos portales que no consideran, que no trabajan con ellos, otros por el cambio le dan una oportunidad, porque algo que tienden a decir ellos es que son conscientes de lo que hicieron y que quizás no obraron de la mejor forma, pero que dentro de las capacidades o de las cosas que ellos pudieron hacer, fue la única forma que lograron actuar. Y a pesar de todo, digamos que la reina le dio una oportunidad para que ellos ascendiesen en luz. Por eso es que se dice también que es una corte baja, pero yo he visto muy bien dentro del trabajo que esta corte tiende a hacer, puede ser muy favorecida para las personas que de pronto tengan problemas delictivos, problemas con la delincuencia, problemas legales, o de hecho se le tiende a pedir mucho a esta corte para protección espiritual. Evidentemente, si vivimos en lugares peligrosos, si vamos a lugares que de pronto pueden ser inaccesibles o que podamos estar expuestos a robos, atracos, secuestros, se tiende a pedir mucha luz y protección a ellos. Y quien la lideriza es el malandro Ismael Sánchez, que vivió en el 23 de enero y que de hecho murió muy joven, pero es una de las entidades más importantes o reconocidas dentro de esta corte. Pero también está el Negro Petróleo, el malandro Freddy, Camacho, la malandra Isabel, Elizabeth. O sea, hay bastantes entidades de este folclore, pero habría que tomarse un programa para cada una de estas cortes. Generalmente tienden a tomar el anís, que es una bebida dulce conformada evidentemente por esta planta, y la cerveza, y las velas que se le tiende a dar son azul, azul blanca o roja, pero evidentemente va a cambiar dependiendo a cada una de las entidades. Y por último, para no dejar por fuera, es la corte encantada. La corte encantada está conformada por duendes o niños que han fallecido a temprana edad y que forman parte de esta corte muy especial, porque no es una corte muy trabajada por muchos espiritistas, principalmente porque esta corte generalmente trabaja o tiende a bajar en sus materias donde hay lugares naturales, porque está conformada por entidades que moran en la naturaleza, y que eso es muy común dentro del espiritismo cuando se tiende a ir a la montaña del Sorte en Yaracuy, que es la casa energética de la reina María Leonza y de muchos espíritus de luz. Siempre el espiritista pide permiso a la corte encantada, porque ellos están conformadas por estos duendes que tienden a ser muy traviesos, y que si no se le da los permisos, si no se le colocan las ofrendas, tienden a perder a las personas que peregrinan en esta montaña. Entonces, digamos que es una corte con muchos misterios. En los casos que yo he visto que estas entidades canalizan o bajan, no tienden a hablar en español, de hecho se comunican por sonidos muy breves, muy cortos, pero en los rituales que hacen o en la información que dejan a través de los bancos, que digamos que tienden a ser los traductores o las personas que están cargadas con esa influencia espiritual de la entidad y que permiten traducir a las demás personas lo que están diciendo,
es un conocimiento muy elemental, muy de una magia muy arcana, porque nunca escapa el uso de la naturaleza. Y las velitas que evidentemente se le tiende a colocar son aquellas de color verde o dorado, porque les gusta mucho lo que brilla, y los licores de todo tipo. Como les comentaba en la primera parte, algo que sucede con el espiritismo es que no hay un libro, no hay un dogma, es una religión que se ha ido desarrollando y se ha ido fortaleciendo, principalmente por todas las personas que creen en ella, pero esto se ha dado generalmente por los milagros o por los eventos o por las cosas que estas entidades de luz han logrado. Pero digamos que el número de cortes no está limitado, porque actualmente he visto que hay corte africana, que hay corte de los cabritos, que hay corte egipcia, corte hindú, y han incluido dentro del folclore del espiritismo una infinidad de entidades que ahora destacan dentro del folclore del mundo completo. Por eso yo he visto que el espiritismo marialoncero ha estado evolucionando a un espiritismo más cartesiano, donde de pronto cualquier entidad o las entidades que tienen una conexión especial con la materia o con el medium, las canaliza. Por eso es que pueden variar mucho, pero digamos que estas han sido las principales, y que quedarán otras cortes que pueden variar dependiendo del portal. De hecho, los líderes, las ofrendas y las velas cambian acorde a los requisitos que tiene la entidad cuando canaliza en tierra a través de un medio. Pero espero que esta información le haya sido un poquito más útil para darse cuenta que esto es una tradición espiritual que es bastante compleja y que es bastante nutridora si nos ponemos a estudiar la historia de cada una de estas entidades y cómo intervienen y de qué forma sirven, de qué forma trabajan y cómo ellos han ayudado a una infinidad de personas que en su gran mayoría por escasos recursos o de pronto por no tener acceso a una educación o a ciertos elementos de élite han podido de igual u otro modo tener una conexión espiritual con ellos. Por eso es que dejo por ahora esta segunda parte, que me parece que es bastante amplia para todas las personas que quieran entender a más profundidad. Espero más adelante poder entrar en cada corte por programa y explicarle un poquito de cada una de las entidades y cómo se pueden conectar con ellas, porque es un conocimiento que beneficia no solo a la evolución de los espíritus, sino a todas aquellas personas que de pronto quieren tener un contacto con seres que como nosotros han sido humanos. Así que si te ha gustado toda la información que he tratado de recapitular rápidamente en este video, no se te olvide darme tu manito arriba y dejarme tu comentario. Si de pronto sabes de alguna entidad que no comenté por el tiempo o porque mi guión mental no me permitió, déjamelo en los comentarios. Y si falta una corte que sabes, déjamelo en los comentarios. Y si tienes una duda, déjamelo en los comentarios, porque de esta forma podría responderte a todas tus inquietudes. De igual modo, comparte este video y suscríbete. Y recuerda que también tengo un Instagram y en él subo casi que a día informaciones de vela, de huevo y de otros temas que están involucrados con la magia y la espiritualidad. Así que por el día de hoy, el Mago Ishkeriot se despide. Bye bye. Nos vemos próximamente.